abdicar de su estatuto para poder tener entidad internacional y poder ser la autoridad nacional palestina. Jamás no lo saca. Quienes hacemos algo de análisis política internacional y queremos también el Estado palestino como tal, se habla y se vislumbra que la única forma de que se pueda consensuar un acuerdo de paz es darle a Mahmoud Abbas la posibilidad concreta de tener el verdadero poder del Estado, poder económico y poder bélico, porque Hamas es un grupo terrorista. Y no dicho por Estados Unidos tiene cada hierro, pero en este caso concreto sí, Hamas no quiere la paz, Mahmoud Abbas sí quiere la paz. Entonces la única forma es empoderarlo al actual líder de Palestina para que esto pueda llegar a un fin. ¿Usted entiende que es un grupo terrorista, Hamas, o no? Mire, yo antes quisiera contestar algo, porque si no volvemos, digamos, a embarallar la historia. Los palestinos, como el resto del mundo árabe, estuvimos bajo mandatos tanto británico como francés, pedido por el mundo árabe para sacarse, digamos, del yugo otomano en ese momento. Grande parte de las colectividades árabes que hay en la Argentina y en el resto de América Latina son producto de esa venida huyendo, de no querer participar en las guerras que se les imponía, digamos, a los árabes de diferente confesión, primero. Tanto judíos, cristianos y musulmanes. Ahora, cuando hablamos del el año 47, por una recomendación se resuelve, se recomienda la resolución 181 que tiene que ver con la partición de Palestina. Para ello no fueron convocados sus originarios representantes. Pero el mundo árabe está sentado en la ONU. Sí, Palestina pero los no tenía estatus de Estado, mal podía estar originarios, hoy por suerte sí lo está. Perdón, los originarios, es decir, porque si no seguimos el relato sionista, es decir, fines del siglo, fines del siglo XIX, se reúne, digamos, en Basilea, Suiza, digamos, la corriente sionista para ver dónde se construía, digamos, un Estado. Sí, pero estamos hablando de perdóneme, pero el relato tiene que ver... ¿Es un congreso religioso? No, el sionismo después se agarra, es otra cosa. La cuestión palestina, mal llamadamente cuestión palestina, no es ni religiosa ni étnica, es política. Naciones Unidas actuó unilateralmente también, porque si Naciones Unidas, tal como la vemos hoy, sigue defendiendo un derecho a veto que es ilegítimo en tanto y en cuanto, además, se compromete a mediar entre las partes. Hasta el día de hoy nunca ha sido un mediador, más bien ha sido, digamos, ha tomado posiciones claras. Con el chantaje... No, por eso, querido, es decir, si yo voy a ser mediador, no tengo que tener preferencia alguna por el otro. Y en este caso Estados Unidos, el AIPAC, el Congreso de Estados Unidos hace grandes aportes económicos, incluidos en esta última agresión a Gaza. Estamos hablando de la resolución y estamos hablando de la instauración del Pero es que Estado ¿sabe lo y que una pasa? Palestina Que partida. usted me habla de que porque si no confundimos naciones, todo. Es que yo creo que hay que ir más en profundidad, Sí, porque si no sabe lo que pasa, que si no partimos de la génesis del conflicto, es que la génesis estamos hablando del 48. Tiene que ver con una postura concreta de Naciones Unidas de pagar las culpas de un genocidio y del horror del holocausto partiendo de un territorio que no les pertenecía. Bueno, entonces tenemos que ir más atrás de lo que es el relato. O sea, ¿a quién le pertenece la tierra? O sea, el tema es ese. Hoy por hoy la situación... Judíos, cristianos, a veces, musulmanes, pero a veces la situación es ponerse y vislumbrar dos estados. No busquemos culpables. O sea, pero lo que usted me acaba de decir es que los árabes... O sea, usted está demonizando. Usted conoce a Edward Said, por ejemplo, uno de nuestros grandes pensadores palestinos, porque el relato que usted me está dando es un relato que generalmente me hace el sionismo. Es decir, la tipificación y demonización del otro, porque es más fácil. Pero hablemos sin demonizarse, el relato mío, lo que yo estoy planteando... Un puntito, Jorge, porque también Jorge es periodista, ¿no? Pero quería preguntarte, Jorge, para la gente, para el público, porque esto están discutiendo muy en la profundidad y está bárbaro, pero digo, para la gente, ¿por qué esta tan diferencia ancestral y eterna que tienen el pueblo palestino y el pueblo israelí? ¿Por qué?
Porque en el año 47 las Naciones Unidas otorga una tierra, el Estado palestino, la tierra palestina, para supuestamente a los judíos del mundo, ¿no es cierto? Y dejando de lado a los palestinos. A los palestinos no se les consultó si estaban de acuerdo. En ninguna, usted fíjese en la historia, en ningún párrafo dice que se le consultó al pueblo palestino si querían un Estado palestino y otro judío. Y se lo dieron a todos, a los israelíes, y se metieron allí en Palestina como si fuera su casa. Entonces, hagamos los musulmanes un Estado, porque nosotros necesitamos un Estado musulmán. ¿Y lo tiene Irán? No, bueno, Bueno, no, pero eso es chicana, perdóneme. Pero no hay una invasión. Pero Irán era Rosy. República Islámica. No hay una Bueno, invasión. pero yo le digo algo, vuelvo a decir, es más, tenemos un ejemplo muy concreto en la Argentina. Hasta los años 50 en la Argentina, y esto me lo ha dado también como observador un historiador y un investigador judío, Ignacio Clinch, donde él, haciendo una investigación en profundidad, decía musulmanes, judíos y cristianos en nuestra América. Concretamente, él llegó a encontrar inclusive un panfleto editado en el año 37 en la ciudad de Rosario, donde se hacía una obra que se llamaba Palestina encadenada y tenía que ver con las revueltas palestinas del año 36 en contra del Imperio Británico, donde participaron palestinos de confesión judía, cristiana y musulmana, en contra, digamos, justamente del intento colonizador en ese momento del sionismo y la no aceptación de que ya se instalara en esos años la Histadrut, la organización del trabajo de la Central Obrera para algunos, no para los palestinos ni para los palestinos que viven en Israel. Entonces, digo, si queremos hablar en profundidad, yo le digo, es decir, yo creo que uno tiene que, yo creo que si uno quiere hablar de paz, primero hablemos de justicia. Y justicia, como se dice en la Torá también, es que justicia perseguirás. Yo creo que la única forma de salir del conflicto no es victimizarse. La victimización no sirve para nada. Yo creo que la única forma que se vislumbra es sentando Naciones Unidas, y esta vez sí, yo creo que es cierto, no se les consulta porque no tienen el estatus de Estado. Y yo creo que la única forma de encontrar la paz es el respeto mutuo, y por otro lado es el aceptar que debe existir un Estado palestino. Pero a su vez también con un presidente con cliché democrático, y con la posibilidad concreta de sentarse a negociar la paz y no estar condicionado por Hamas y con su brazo armado, que, oh casualidad, llegó el Papa a Medio Oriente, se sentaron, se plantó simbólicamente ese olivo y a la semana estalló el conflicto. Es decir que bueno, ahí tendrá que tener palestino. Perdón, a la semana declara la Autoridad Nacional Palestina junto con Hamas el proyecto de unidad. No es que llegó el Papa. Después del 2007 de la guerra civil. Bueno, perdón, querido, es decir, además, hablar de democracias en ocupación y en bloqueo es algo inédito en la actualidad. Yo creo que hemos... Porque si usted tiene en el medio lo que es Israel, que además del territorio ancestral palestino, 27.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando del 22%, donde Hamas además, o sea, donde Israel toma, y ahí es ocupación, 200 metros al interior de Gaza, de los 364 kilómetros cuadrados, toma 200 metros a la... No, solo Cisjordania está ocupado. No, perdón, eso es ocupación, tomar ese territorio, como es territorio también, son interpretaciones, perdón. Tengo que irme a la pausa. Le pregunto solamente esto en el final, muy breve. ¿Es posible la paz o no es posible? Es posible la paz en tanto y en cuanto, primero hablemos con rigor profundo y no tratando de ser ecuánimes en una cuestión que tiene que ver con una cuestión de simple humanidad. La paz es posible, por supuesto. Lo que me preocupa es que yo siga viendo más israelíes aplaudiendo en las colinas mientras mueren niños y jóvenes en territorio palestino. Es posible mientras se asuma que hay víctimas y victimarios de ambos lados, que se guarden las armas y que se sienten verdaderos dirigentes que quieran hablar de paz y no que después puertas adentro van a negar. De parte de los dos lados. Claro, yo creo que la mesa de diálogo, como tienen ustedes el programa, es factible y posible mientras haya un diálogo con respeto y que haya una paz justa y duradera.
para el pueblo palestino especialmente. Y bueno, ya hablarlo con las dos partes. Y el mediador también tiene que ser neutral para que las dos partes se pongan de acuerdo. Y no solamente con Hamas y Franja de Gaza, con toda Palestina. Gracias a los tres por estar esta noche. Gracias, muy amable. Sobre todo por compartir Gracias. las diferencias, pero por lo menos ponerlas al descubierto en la mesa nuestra, ¿no? Muchas gracias. Gracias. A la pausa ya volvemos en un instante, no se vayan. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Gestoría del automotor, inscripción inicial, transferencias, verificación a domicilio, todo lo relacionado al automotor y motovehículo. Gestoría Carafa, Avenida Carafa 2741, teléfono 155 44 08 98. Si vivís en centro o alrededores, trabajamos en tu barrio. Hemos concluido la construcción del ramal de alimentación de gas natural en zona capitalinas. Municipalidad de la ciudad de Córdoba. ¡La Muni! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, Susana, no lo puedo creer! Con mi familia estábamos esperando que nos llamaras. ¡Ay, qué suerte! Te quiero decir que ya te podés mudar a Ciudad Gama. Mirá todo lo que van a tener. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Juegos para los chicos, piletas, asadores, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Gama. Juntos hacemos futuro. ¡Qué bárbaro! Es el emprendimiento más grande del interior del país. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba, Asociación de Magistrados Federales de Córdoba, Colegio de Escribanos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, Leo Cofré, Sindicato de Petroleros de la Provincia de Córdoba, Universidad Blas Pascal. Bueno, después del calor de la discusión vamos a tratar de retemplar los ánimos, tranquilizarnos un poco, pero bueno, es así, las posturas y la visión. Fíjense, si a tantos kilómetros de distancia hay una discusión así, imagínense lo que ocurre, o lo que pueden ver de lo que ocurre, obviamente en el propio territorio, ¿no? En Medio Oriente. Bueno, pero vamos a cambiar de tema, porque esto que a mí no me sale, chikungunya. El chikungunya, ¿qué? Porque no, ya es una palabra nueva, pero la tenemos que hacer nuestra. Bueno, y nos acompaña la doctora Silvia Ferreira, directora del Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Gracias por estar esta noche. Gracias. Silvia, ¿qué es esta palabra tan complicada? Chikungunya. Chikungunya. Sí. Fiebre chikungunya es una palabra que viene del origen de la palabra, viene del sudeste de Tanzania, de una región, y que significa el andar encorvado, encorvarse, eso en alusión a la postura que adquieren las personas cuando tienen esta fiebre, esta enfermedad. ¿Por qué son las articulaciones el dolor? Es una enfermedad viral, febril, hemorrágica, febril, que se caracteriza por fuertes dolores articulares, especialmente en lo que es mano, muñeca, en rodilla, que pueden llegar a cronificarse, y por eso es que la gente adquiere esa postura antálica. Por ahí creo que le dicen los rompehuesos, la enfermedad del rompehueso. La enfermedad rompehueso puntualmente se la denomina el dengue. El dengue es la enfermedad rompehueso. Son similares porque tienen, digamos, que el mismo origen. El virus usa como vector o como medio de transporte un mosquito, que es el que tenemos nosotros circulando en provincia, que es el Aedes aegypti. Por eso todas las medidas de prevención es las que aplicábamos y las que debemos seguir aplicando para dengue. Tenemos que volver a recordar todo eso. Bueno, por ejemplo, el de descacharrar, no mantener... los floreros, tenerlos con agua, mantener el césped corto, tratar en lo posible de no concurrir a los lugares donde haya mucha vegetación, utilizar repelente, utilizar remeras mangas largas, ¿sí?
y tener la previsión, por supuesto, de que si empiezan con síntomas, al principio los síntomas que van a ser fiebre, más de 38, dolores articulares, cansancio, cefalea, la consulta inmediata. ¿No es mortal? ¿O en pocos casos es mortal? Tiene una tasa de mortalidad, pero no es elevada. Generalmente es una enfermedad que se autolimita. Una vez que uno es picado por ese mosquito que está infectado, tiene un periodo de incubación que puede oscilar entre los 2 a 10 días y luego va a comenzar con dolor de cabeza, con cefalea, con malestar general, con fiebre, dolores articulares y manchas en piel, unas lesiones tipo maculitas en piel. Creo que me señalabas que en realidad hay una cuestión que, digamos, no es mortal, pero sí puede perdurar mucho tiempo. Puede perdurar, las lesiones articulares pueden quedar como... O sea, la fiebre, eso se va... La fiebre evoluciona, claro, la fiebre nos va a dar la viremia, evoluciona sola. Podemos tener un curso de enfermedad dentro de 10 días, 12 días, que no se autolimita. Y sí, las lesiones articulares, esos dolores, esas atralgias, nos pueden llegar a durar meses a un año. ¿Meses a un año? Meses a años, sí. ¿Años? No tiene un tratamiento específico, el tratamiento es sintomático, con reposo, con antiinflamatorio para justamente esos temas articulares y antifebriles como el paracetamol. Respecto de la evolución, que en la mayoría de los casos es buena, como decías, pero queda esta secuela, y me pregunto por el dengue, que sí tiene más mortalidad que... El dengue tiene otra característica porque hay un mayor compromiso del estado general. Hay 4 serotipos que los producen y de acuerdo al que uno adquiera uno o más serotipos puede empezar las complicaciones, que son generalmente hemorrágicas severas y la deshidratación, el compromiso del medio interno, que es el dengue hemorrágico que le llaman la fase 2. La única prevención que podemos tener tiene que ver con los repelentes, como decía, pero bueno, en segunda instancia, pero lo prioritario y lo primario en nuestras casas es el descacharro y el que no haya agua estancada. Claro, es el mismo versito, el mismo lema que usábamos nosotros para el dengue. Sin el mosquito no lo vamos a tener. Entonces tenemos que atacar a eso, al mosquito. Por ahora, de los que se conocen, creo